誰に謝ってるの？あなたは何者なの？ジョイボーイ。Joy Boy se convirtió rápidamente en uno de los personajes más enigmáticos de la historia de One Piece. Quizás solo podría ser rivalizado, quizás superado inclusive por Rocksteady, Shebek o Im-sama. Quizá estos dos lo superan porque tienen mucho hype por cuanto hace a combate, pero Joy Boy creo que tiene un potencial de ser más importante, incluso más que ellos en la historia misma. Es el creador del One Piece. Es que desde aquel legendario capítulo 649 del manga, donde Robin nos devela la verdadera identidad e importancia en la historia de Shirahoshi como el arma ancestral Poseidón, hemos estado teorizando y preguntándonos quién diablos fue Joy Boy. Él fue el primer personaje nombrado que sabemos que existió durante el siglo vacío, pero han pasado más de 10 años desde que la isla Gyojin pasó y casi 400 capítulos y todavía no sabemos nada de Joy Boy. Pero así es One Piece y por eso lo amamos. Pero ciertamente nos han dado mucha más información y a base de conjeturas les contaré mi percepción de Joy Boy. Entonces, es menester hablar de la historia de Joy Boy y Luffy, sus misiones que son completamente diferentes. El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete. ジョイボーイって誰？ Joy Boy fue una figura que existió durante el siglo vacío y que jugó un papel importante en la historia de la isla Gyojin. Fue mencionado por primera vez en el Poneglyph del bosque marino. Joy Boy entregó el no a la isla Gyojin hace 900 años y los Poneglyphs fueron inventados hace 800 años, donde este escribió su disculpa. Esto significa que Joy Boy existió y tuvo una relevancia en el mundo durante más de un siglo. Joy Boy fue además el anterior propietario de al menos una parte del One Piece. Normalmente tenemos en la comunidad la percepción de que Luffy es Joy Boy, o mejor dicho, Luffy se transformará en Joy Boy. Creo que es una conjetura válida y que la historia nos da pistas al respecto. Es claro que Luffy es uno de los dos reyes, uno de esos dos reyes que los mismos reyes marinos prevén en el capítulo 967 durante el flashback de Kozuki Oden. Luffy es aquel rey que nació en un mar lejano y que se debe conocer con la soberana de los reyes marinos, que es Shirahoshi, el alma ancestral Poseidón. Tengo dos videos relacionados al tema que son muy interesantes, les dejo el link en la descripción, valen mucho la pena. Pero hay algo que debe quedar claro, y si bien es cierto que Luffy se convertirá en Joy Boy, también es cierto que Luffy no es Joy Boy. Quiero decir que no es el personaje exactamente. Igual al personaje que existió durante el siglo vacío y que hizo la promesa con los Gyojin y la Poseidón de esa época en tiempos ancestrales. No es una reencarnación o algo similar. De hecho, Luffy y Joy Boy no solamente no son iguales, sino que son totalmente opuestos. Bueno, seguramente en personalidad y principios no lo son, tienen cosas similares, pero sí tienen misiones que son completamente opuestas. Es más, son tan opuestas que están en extremos distintos. Analicemos entonces el origen y el marco referencial de Joy Boy y después lo contraponemos con el de Luffy. 海の森のポーネグリフを読んだの。彼は一体誰に謝っているの？ Joy Boy existió hace más de 800 años. A manera de conjetura podríamos decir que es un gigante y próximamente haré un video al respecto. Lo claro es que vivía durante el siglo vacío y si bien es cierto no conocemos casi nada de ese tiempo dentro de la historia de One Piece, sí sabemos que hubo una gran guerra, una guerra masiva que se llevó a cabo entre la alianza de 20 reinos, entre los cuales nos encontramos a Alabasta, Dressrosa, de los que conocemos por supuesto, con todo y sus respectivas familias, los Nefertari y los Don Quijote. Sabemos más o menos el ambiente que vivían en el siglo vacío gracias a una declaración que hacen los Tontata, que hablan de lo brutal que era la vida hace 900 años, o sea, un poco más del siglo vacío. Para los Tontatas era brutal estando en Dressrosa. Esto pasa en el capítulo 726 del manga. Se refieren a esos eventos en Dressrosa contra los Tontata como la era de la esclavitud. Actos de crueldad documentada inclusive, en donde el rey perteneciente a la familia Don Quijote era referenciado como un demonio. Los esclavizaba y los desgraciaba para que los demás vivieran bien y en lujos. Si eso pasa antes del siglo vacío, imaginen lo que pasa en el siglo vacío, en ese siglo que el gobierno mundial activamente quiere borrar,
En ese caso debemos estar hablando de genocidios y crímenes brutales, no solamente contra las personas, sino actos terroristas y crímenes contra la humanidad misma. Por cierto, no olvides suscribirte. Te prometo darte las mejores teorías y análisis de One Piece, con producción que mejora día con día. Entonces Joy Boy vivió entre guerras. Quizá nació mientras ya estaba la Gran Guerra iniciada. ¿Recuerdan las palabras épicas de Doflamingo en Marineford sobre la guerra y los niños? Pues esto aplica a Joy Boy. Quizá Oda lo puso expresamente para describir a Joy Boy. Los valores del mismo Joy Boy no pueden ser iguales a los de Luffy, que no nació en guerra. A pesar de nacer bajo la opresión del gobierno mundial, en guerra no nació Luffy, pero Joy Boy sí. Joy Boy es una persona importante para el antiguo reino. Yo preveo que era el hijo o una persona relacionada a los gobernantes o a la familia real del reino antiguo. Siendo así, debió tener una educación amplia y debió ser bien instruido. Obvio, Luffy no es esto. Él es más como un imbécil. Y es que así, de manera súbita, ya encontramos diferencias claras. Pero es que esto es básico para poder entender a Joy Boy y su misión. La misión de Joy Boy es esconder. La misión de Luffy es encontrar. ¿Se dan cuenta la diferencia? Esa es la diferencia más grande entre Joy Boy y Luffy. Es que miren, para que la misión de Joy Boy tenga validez y relevancia, debe tener mucha información. Debe tener información importante para todo el mundo. Como sabemos que existe en Laftel, gracias al flashback de Kozuki Oden en el capítulo 967, cuando Roger ríe en Laftel al ver el One Piece, se certifica que Joy Boy conocía lo que eran los de las armas ancestrales, el siglo vacío y la importancia de los Kozuki y Wano. Joy Boy viajaba con toda esa información más los tesoros del Gran Reino con el objetivo de esconderlos. ¿Entienden por qué digo que Luffy es completamente opuesto? Luffy viaja en el opuesto extremo. Luffy viaja sin nada de información, sin tener instrucción ni nada. Ni siquiera tiene la certeza de que el One Piece existe. Es que eso es lo que es One Piece, el manga. Las aventuras de Monkey D. Luffy para llegar a Laftel y convertirse en el rey de los piratas. Es por eso que se necesita que Luffy no conozca nada de información, para que nosotros los lectores nos enteremos de esa información junto con él. Pero Joy Boy no. Él viajaba con toda la información, pero para esconderla. La implicación de que Joy Boy tenga información específica y muy valiosa está también en que él conocía todo de Laftel desde el inicio de su viaje, o quizá él mismo fue el que la creó. Al ser instruido, yo creo que Joy Boy era una vez un carpintero, y no solo un carpintero normal. Creo que era el carpintero legendario, quizá un constructor impresionante, pero eso lo tendré que tratar en otro video y que estará próximamente. Quédate pendiente, suscríbete para que no te pierdas de este video. Joy Boy というのは空白の100年に実在した地上の人物なのじゃもん。 Lo cierto es que Joy Boy deja su tesoro y la información en un lugar específico, remoto y muy puntual, que solo ha sido accesible una vez en 800 años, cuando Goldie Roger llegó y nombró esa última isla como Laftel. Joy Boy entonces sale a su viaje con el conocimiento de que debe dejar el tesoro en una isla específica, inaccesible para casi todos, y que les notifica a los Kozuki cómo accesar para que creen finalmente los Road Poneglyph, los Poneglyph rojo, y existan pistas de cómo llegar a dicho tesoro y la información que conocemos como el One Piece. ¿Se dan cuenta? Nuevamente polos opuestos. Joy Boy tiene toda la información de Laftel y crea las pistas para que puedan llegar, mientras que Luffy sale sin saber nada y va encontrando y reconociendo junto con su tripulación las pistas que el mismo Joy Boy dejó. Joy Boy viaja sabiendo todo. Luffy viaja en la ignorancia y sin saber siquiera si existe Laftel o esa última isla.
pero claramente deben tener cosas en común. Hay gente que dice que tiene la misma fruta del diablo y podría teorizar de eso. Dime, ¿te gustaría que hiciera un video de esa teoría? También creo que es claro que tienen personalidades similares, ¿no? Son pensadores libres, son almas libres que les gusta crear sus propios valores y principios, dejando que los demás hagan lo mismo, sin intención de influenciarlos. Pero las habilidades más importantes que deben tener es la voz de todas las cosas, que es una facultad especialísima y muy poca gente la tiene. También la facultad de crear aliados, esa habilidad dramática que nos referencia a Miho. Todo eso se nos va a certificar cuando Luffy llegue finalmente a Laftel. Luffy, al llegar ahí, y solamente estando ahí, estará al nivel de Joy Boy, hablando de información. Va a obtener toda esa información, toda la información que tenía Joy Boy y que le dejó para que llegara a una interpretación y actúe en contra del gobierno mundial. Luffy, en ese entonces, a través de su interpretación, nos dará todas las respuestas que nosotros como lectores deseamos y que al mismo tiempo Roger no pudo responder porque llegó antes de lo que debía. Y es que se requieren ciertas cosas para que el tesoro de Joy Boy pueda ser utilizado. La principal es la existencia de Poseidón. Eso es claro y evidente porque tiene una promesa con ella que el mismo Luffy deberá cumplir. Roger mismo en el flashback de Kozuki Oden estaba preguntando por la existencia de Poseidón y la hija de Neptuno, Jamón. Yo solo espero que Luffy llegue a Laftel con la suficiente madurez para tomar una decisión justificada. Imagino que los nakamas inteligentes como Robin, Sanji y Frankie lo ayudarán, pero la relevancia de su decisión una vez que obtenga toda la información de Joy Boy es monumental, porque ahí se desencadenará la guerra más importante de la historia de One Piece. ¡Qué hype! Espero que les haya gustado el video. Les recomiendo este video de Joy Boy y la traición de Zunisha para que entiendan más las particularidades del viaje de Joy Boy. Gracias Nakama por llegar hasta aquí. Has ayudado mucho al canal. Eres un yonko para este canal. Suscríbete y para que no te pierdas el próximo video del Generalísimo. Los mejores videos de One Piece. Joy Boy, 俺はお前と同じ時代に生まれたかった。